La empleada humilde hizo lo imposible con su hijo. En una mansión donde el silencio lo dominaba todo, un niño enfermo parecía condenado a nunca escribir su nombre. Pero una empleada humilde, armada solo con fe y ternura, se atrevió a desafiar lo imposible. Lo que comenzó como un juego secreto terminó en una carta que cambiaría un destino y derrumbaría el corazón de un millonario. ¿Qué revelan esas letras torcidas capaces de transformar una vida? Llegué a la mansión antes de que amaneciera del todo, con el aliento aún tibio del café barato que tomo cada mañana y el uniforme doblado con cuidado dentro de una bolsa de tela. La verja de ferro batió un lamento metálico cuando el guardia la empujó para mí, como si advirtiera que, más allá, las palabras no tenían permiso para levantar la voz. La casa de los Villaseñor no era solo grande, imponía una distancia. Mármol en el suelo, paredes que devolvían cualquier paso con un eco perfecto, y un olor tenue a flores caras que parecía cubrir, como una sábana, algo que nadie quería ver. Me presenté en la cocina, donde la luz encendía primero el acero de los electrodomésticos y después mis manos. Dolores, la cocinera, me dio la bienvenida con un gesto de cejas, como quien no puede gastar palabras antes de medir a la recién llegada. La limpieza empieza por los pasillos del ala norte, dijo. Y cuidado con el cuarto del niño. No necesitó explicar más. En casas como esta, lo que no se dice tiene instrucciones más claras que cualquier lista. Subí con el carrito, oyendo el rodar discreto de las ruedas como si pidieran perdón al piso. En el ala norte, los cuadros antiguos me miraban con esos ojos que siguen a una mientras barre. La puerta de Tomás estaba entreabierta. No toqué. Empujé apenas con los nudillos y me asomé lo justo. Vi una silla de ruedas aparcada junto a una ventana alta, un escritorio con una lámpara de brazo articulado y hojas arrugadas sobre una bandeja de madera. El niño estaba de espaldas, mirando el cielo teñido de un azul que aún no era día. Tenía los hombros muy quietos, como si el peso del silencio le colgara de ellos. «Buenos días, Tomás», susurré, por si su mañana necesitaba delicadeza. No contestó. Movió apenas la cabeza, lo suficiente para que el reflejo del vidrio me devolviera su perfil. Me acerqué un paso, otro, con el trapo en una mano y la otra sosteniendo el borde del carrito. Sobre la bandeja, entre las hojas arrugadas, vi marcas de lápiz como rasguños indecisos, líneas que nacían y morían sin encontrar palabra. Apoyé el trapo y pasé la yema de los dedos por una de las páginas. Sentí los surcos, profundos en algunos intentos, temblorosos en otros, como si la voluntad hubiese querido escribir lo que el cuerpo negaba. «¿Te molesta si abro un poco la ventana?», pregunté. Tiré del pestillo y el aire fresco entró con olor a pinos húmedos. La cortina susurró y, en ese pequeño ruido, me pareció oír un alivio. Cuando me di vuelta, Tomás me miraba. No a mí exactamente, sino a mis manos. Las levanté con una sonrisa tonta, como quien se disculpa por existir donde nadie la esperaba. «Me llamo Lucía. Si algo te incomoda, me lo haces saber, a tu manera». «Yo entiendo los silencios», dije, y volví a mi trabajo. Limpié despacio, porque hay superficies que guardan historias si una se toma el tiempo. En la mesilla encontré una goma gastada en los bordes, un sacapuntas pequeño con el depósito lleno, y un lápiz con cinta adhesiva alrededor del cuerpo, como un vendaje. Lo tomé, y el peso ligero me dijo más que cualquier diagnóstico. Apreté un poco la cinta, comprobando que no se deshiciera, y lo dejé en su sitio. Al hacerlo, noté que Tomás seguía con los ojos fijos en el lápiz. «Mi abuela decía que escribir es domar el aire con una línea», murmuré. «Y que a veces el aire se deja». No sé por qué le conté eso. Quizá porque necesitaba darle a ese cuarto una palabra que no fuera prohibición. Tomás inclinó la cabeza. Sus manos descansaban sobre los muslos, abiertas, los dedos algo rígidos, con ese temblor chiquito que uno aprende a ignorar para no rendirse. Terminé el polvo, enderecé libros,
Vacié una papelera con cuidado de no traicionar ninguna intimidad. Las hojas arrugadas cayeron en una bolsa con un susurro seco. Antes de cerrar, rescaté una que no estaba tan maltratada. Tenía una A imperfecta, una montaña con las piernas chuecas. Se la dejé encima del escritorio, al borde, como quien devuelve a su dueño un pedazo de sí mismo. Cuando salí al pasillo, me crucé con la enfermera. Traía una carpeta contra el pecho y un reloj que marcaba las obligaciones con más severidad que el tiempo. «Recuerde, nada de fatigarle las manos», me dijo sin saludo. «Hay ejercicios pautados y tiempos estrictos», asentí. No discutí. Aprendí hace mucho que la autoridad se tranquiliza con cabeceos, pero que el cuidado verdadero empieza después, a solas, donde la mirada profesional no llega. Seguí con los cuartos, con las alfombras, con los baños que huelen a limpieza y a nadie. A media mañana, la casa ganó pasos más firmes, voces en el vestíbulo, un portazo suave, y ese silencio especial que traen los hombres acostumbrados a mandar sin levantar la voz. Alejandro Villaseñor había llegado. Lo vi de lejos, apenas un perfil recortado por la luz de la entrada. No se fija en quienes barren, es normal. Yo preferí también no mirarlo demasiado. Hay personas que se defienden del mundo con trajes bien cortados y agenda llena. La culpa, en cambio, no sabe de sastrería. Se adivina en la mandíbula apretada, en la forma de acelerar al pasar frente a la puerta de su hijo. Al mediodía, volví al cuarto de Tomás con una jarra de agua fresca y un vaso de plástico con tapa. Él estaba donde lo dejé, pero sus ojos tenían un brillo nuevo. La hoja con la A seguía en el borde del escritorio, como un faro. «Si quieres, puedo sostenerte el papel para que no se mueva», dije, y puse la jarra en la mesa. Tomás miró el lápiz y luego mis manos. Hizo un gesto pequeño. Un sí con la cabeza, tan prudente que parecía prestado. Me acerqué sin ruido. Flexible, desenrollé un trocito de cinta que siempre llevo pegado a la credencial. Truco de viejas faenas. Y lo preparé, por si acaso. Con cuidado, levanté el lápiz y se lo mostré, esperando su permiso. Él extendió la mano derecha. La temblorina era leve pero constante, como un pajarito inquieto en la rama. «Solo lo sostenemos juntos», susurré. «No es trampa, es compañía». Puse mis dedos sobre los suyos, envolviéndolos, y el grafito tocó el papel. La primera línea fue una respiración, la segunda, un titubeo. En la tercera, Tomás hizo fuerza con el pulgar y me indicó, con una mirada, que lo soltara un poco. Obedecí. El lápiz avanzó 1 centímetro. Se detuvo. Retrocedió apenas. Volvió a intentar. La línea quedó torcida, pero era suya. Quise aplaudir, decir algo grande, prometer cielos. No lo hice. Solo asentí, con esa alegría que calienta por dentro y no necesita ruido. Apreté la cinta alrededor del cuerpo del lápiz para darle más grosor. Le expliqué, en voz baja, que a veces las manos preferían abrazar cosas un poco más anchas. Él escuchó todo con esa seriedad que solo tienen los niños cuando lo importante sucede. Nos interrumpió un toque en la puerta. La enfermera, de nuevo, con su reloj. Le mostró a Tomás una tabla con ejercicios. Me despedí con un gesto y recogí el trapo. Antes de salir, deslicé el lápiz vendado y la hoja limpia hasta el centro del escritorio, como dejando el escenario listo para cuando el teatro se atreviera. En el corredor, la casa volvió a parecerme un museo del orden, pero algo mínimo había cambiado de lugar. A veces, los milagros no son rayos ni trompetas, son líneas temblorosas que abren camino en el papel. Mientras bajaba las escaleras, supe, con esa certeza que no pide permiso, que, si me dejaban, volvería por esa línea hasta convertirla en palabra. Y la palabra, si encuentra manos, siempre encuentra destino. Esa noche, mientras fregaba los platos de la cocina, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Tomás intentando sostener el lápiz.
Aquella línea temblorosa había quedado grabada en mí como una promesa. No sabía por qué, pero sentía que ese niño y yo compartíamos una misma batalla. Él contra sus manos, yo contra un destino que siempre me había pedido agachar la cabeza. A la mañana siguiente subí temprano, antes de que la enfermera apareciera con sus horarios y tablas de ejercicios. Llevaba escondido en el bolsillo un trozo de esponja recortada, envuelta con cinta adhesiva. Serviría para engrosar el lápiz y hacerlo más fácil de sostener. Cuando entré, Tomás estaba despierto, mirando el papel que habíamos dejado el día anterior. La A seguía allí, solitaria pero firme. «Hoy podemos intentar una L, si te parece», le dije, dejando el trapo sobre la silla. No respondió con palabras, pero me miró con ese brillo serio que, en él, significaba sí. Coloqué la esponja alrededor del lápiz y la sujeté con cinta. Le mostré cómo apoyarlo entre el pulgar y el índice. Su respiración se volvió lenta, concentrada. Lo ayudé a guiar el trazo. La primera línea vertical tembló, la segunda se quebró a mitad. Pero en el tercer intento, la letra tomó forma. «Ahí está», susurré. «Mira eso, Tomás. Parece una escalera al cielo». Él sonrió, apenas con la comisura del labio derecho. No era una sonrisa completa, pero en esa casa bastaba con media para encender el día. Pasamos así varias mañanas. Entre limpieza y limpieza, encontraba tiempo para estar con él. 5 minutos aquí, 10 allá. A veces solo hablábamos, bueno, yo hablaba, y él escuchaba, sobre el pueblo donde nací, las canciones que mi madre tarareaba mientras cocinaba o cómo el olor a pan recién hecho siempre me recordaba que el mundo no estaba perdido. Con el tiempo, Tomás empezó a mover los dedos con más decisión. Los temblores seguían, pero ya no lo detenían. Cada letra era una conquista, cada palabra un milagro diminuto. Una tarde, mientras yo limpiaba la ventana, lo escuché murmurar algo. «¿Qué dijiste, cariño?», pregunté, girándome. «Luz», susurró, casi sin voz. «Es la palabra que quiero aprender». Se me apretó el pecho. Le prometí que al día siguiente escribiríamos luz juntos, pero no todos compartían mi entusiasmo. A los pocos días, la enfermera me interceptó en el pasillo. Llevaba el ceño fruncido y un aire de advertencia. «Señora Morales, el señor Villaseñor no quiere que el niño se fatigue. Lo que usted está haciendo podría perjudicarlo». «No lo estoy forzando», respondí con calma. «Solo lo acompaño». «No es su función acompañar, sino limpiar», replicó ella, antes de alejarse. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No es su función. Quizá tenía razón, pero cuando uno ve esperanza en los ojos de un niño, las funciones dejan de importar. Esa tarde, cuando regresé al cuarto, Tomás tenía el rostro apagado. La enfermera debió haberle dicho algo. Me senté junto a él y saqué del bolsillo una hoja limpia. «Hoy no escribiremos si no quieres», le dije. «Solo miraremos la luz». Abrí las cortinas y el sol bañó su rostro. En el aire, las partículas de polvo parecían letras suspendidas. Tomás levantó la mano, temblorosa, y la extendió hacia la claridad. «Lucía», susurró, «quiero seguir». Entonces supe que ningún permiso del mundo valía más que esas 3 palabras. Le pasé el lápiz y juntos trazamos L-U-Z. No perfecta, no recta, pero viva. La sostuvimos en el aire, sobre el papel, como una pequeña victoria contra todo pronóstico. Cuando me despedí esa noche, dejé la hoja sobre la mesa y un vaso con flores frescas junto a ella. Tal vez el señor Villaseñor nunca se fijaría en detalles tan pequeños, pero para mí esa luz era una declaración de guerra silenciosa contra la resignación. Al cerrar la puerta, oí el leve sonido del lápiz cayendo al suelo. Me giré y vi a Tomás recogerlo con esfuerzo, apretando los dientes, decidido a no dejarlo escapar. Y en ese gesto, comprendí que no solo estaba aprendiendo a escribir, estaba aprendiendo a creer que podía.
Los días comenzaron a tejer una rutina distinta, como si la casa, poco a poco, aprendiera a respirar. Ya no era solo el eco de los pasos sobre el mármol, sino el roce del lápiz sobre el papel lo que marcaba las horas. Cada mañana, cuando subía al cuarto de Tomás, encontraba las hojas de la víspera alineadas sobre el escritorio, una tras otra, con las letras temblorosas formando pequeñas oraciones que apenas se sostenían, pero que decían tanto. Yo no podía evitar sonreír. A veces, mientras pasaba el trapo por la mesa o enderezaba las cortinas, lo observaba en silencio, concentrado, con la lengua entre los labios y el ceño fruncido. Escribía como quien pelea con un enemigo invisible, el propio cuerpo, pero nunca se rendía. ¿Sabes, Tomás?, le dije una mañana, las letras también tienen alma. Cuando las escribes con esfuerzo, se quedan vivas en el papel. Él levantó la vista, curioso. Su mirada era clara, serena, pero había en ella una sombra antigua, esa que solo tienen los que han sufrido demasiado temprano. ¿Como las personas?, preguntó, con voz baja. Exactamente. Algunas se doblan, otras se caen, pero las más valientes se levantan y siguen, como tú. No respondió, pero sus dedos apretaron el lápiz con un poco más de fuerza. Era su manera de decir entiendo. Por las tardes, cuando la enfermera se iba y la casa quedaba en calma, le leía historias. No cuentos de príncipes ni de castillos. No, él no necesitaba fantasías huecas, sino relatos de gente que había logrado lo imposible. Un ciego que tocaba el violín, una mujer que cruzó el mar sola, un niño que inventó una lengua para hablar con los pájaros. Mientras leía, Tomás trazaba líneas sin sentido sobre el papel, como si sus manos quisieran acompañar la música de las palabras. Yo lo dejaba, porque intuía que ese ritmo era su manera de recuperar confianza. Una tarde de lluvia, sin embargo, todo cambió. Estábamos practicando la palabra vida cuando escuché pasos firmes en el pasillo. Antes de que pudiera guardar las hojas, la puerta se abrió de golpe. La enfermera entró seguida del señor Villaseñor. Su presencia llenó el cuarto con un aire de autoridad helada. ¿Qué significa esto?, preguntó él, mirando las hojas desperdigadas. Nadie respondió. Tomás bajó la cabeza, los dedos inmóviles sobre el lápiz. Yo, de pie junto a la ventana, sentí el corazón subirme a la garganta. Señor, solo intentábamos que el niño ejercitara las manos, dije despacio, sin forzarlo. Usted no es terapeuta, replicó él, sin levantar la voz, pero con una dureza que dolía más que un grito. Tiene órdenes claras, limpiar y cuidar que nada lo fatigue. Me mordí el labio. Quise explicarle, contarle lo que había visto, las letras, las sonrisas, la esperanza que renacía cada día. Pero algo en su mirada me detuvo. Ese cansancio profundo de quien teme volver a creer. Tomás alzó el rostro. Con un esfuerzo que partía el alma, estiró el brazo y empujó una hoja hacia su padre. En ella, con trazos torcidos, se leía: «Papá, hoy aprendí a escribir la vida». El silencio fue absoluto. Alejandro miró la hoja como si tuviera fuego. Los segundos se estiraron. Finalmente, la dobló con cuidado y salió sin decir nada. La enfermera, incómoda, recogió las cosas y me lanzó una mirada de reproche antes de irse detrás de él. Quedamos solos. Tomás respiraba con dificultad. Me acerqué y le pasé una mano por el cabello. «Tranquilo, mi amor», susurré. «No hiciste nada malo». Él no cree, dijo, apenas audible. «Ya lo hará». Las palabras necesitan tiempo para entrar en el corazón de algunos hombres. Aquella noche, mientras limpiaba el salón principal, lo vi de lejos. El señor Villaseñor estaba sentado frente a la chimenea, la hoja del niño entre las manos. La miraba sin moverse, como quien intenta entender algo que el dinero nunca le enseñó. No me vio. No hacía falta.
Sabía que algo había cambiado en él, aunque aún no supiera cómo enfrentarlo. Subí en silencio a recoger los cubos. En el cuarto de Tomás, la lámpara seguía encendida. Dormía con el lápiz entre los dedos, la hoja arrugada sobre el pecho. Me quedé un momento mirándolo, con esa ternura que una no elige sentir. «Si supieras, niño», murmuré, «que con tus manos frágiles estás enseñándonos a todos a escribir otra vez». Apagué la luz, cerré la puerta despacio y bajé las escaleras. La casa volvió a su calma habitual, pero ya nada era igual. En algún lugar, entre el mármol y el silencio, las letras de Tomás seguían respirando, y yo, sin saberlo del todo, había empezado a escribir mi propia historia dentro de la suya. La mañana siguiente amaneció con un cielo claro, de esos que parecen prometer calma, aunque por dentro la casa esté hecha un torbellino. Fui directo al cuarto de Tomás con la excusa de ventilar y sacudir el polvo, pero en realidad llevaba en el bolsillo una banda elástica y un sujetapapeles que me había prestado Dolores. Quería fijar el papel a la mesa para que el esfuerzo del niño no se perdiera en correrías del folio. Cuando empujé la puerta, Tomás estaba despierto, mirando el techo, con esa paciencia de quien ha aprendido a esperar como estrategia de supervivencia. «Hoy, si te apetece, reforzamos la B de vida», le dije. «Es como abrir las manos al mundo». Asintió despacio. Le acomodé la almohada, acerqué la mesa y coloqué la hoja en el centro. Apreté el sujetapapeles y estiré la banda elástica alrededor del lápiz, engrosándolo. Él observaba cada movimiento como si yo estuviera preparando un ritual antiguo. Tomó aire, alzó la mano y ahuecó los dedos. Yo los envolví con los míos, apenas, lo justo para que sintiera compañía y no tutela. «Recuerda, no buscamos belleza», susurré. «Buscamos verdad». La B salió torcida pero clara. Tomás la miró con una seriedad que me conmovió. Escribió otra, y otra. En la cuarta, soltó un pequeño «ah» de satisfacción, casi un relámpago. Me reí por lo bajo. El mundo se había reducido a una letra que abría camino. El golpe suave de la puerta nos sorprendió. No era la enfermera, era él. Alejandro Villaseñor entró sin ceremonias y, por primera vez, se quedó en el umbral, como quien no tiene del todo permiso. Llevaba el saco desabrochado y la mirada de alguien que no consiguió dormir. «Buenos días», dije, clavando las suelas en el suelo para no retroceder. «Estamos haciendo ejercicios finos de prensión. Con cuidado». No me miró, miró a su hijo. Ese pequeño desvío fue una grieta en el mármol. Tomás bajó el lápiz como si pidiera disculpas por existir. Yo respiré hondo y sostuve su mano con naturalidad, para que entendiera que no íbamos a escondernos. «Señor Villaseñor», continué, «no lo forzamos. Él decide cuándo parar». «Yo decido», respondió él, por fin, con una voz cansada. «Y digo que no más improvisaciones». La palabra me pinchó. Aparté despacio mis dedos de los de Tomás y me puse de pie, sin altivez, pero sin agachar la cabeza. «Le aseguro que aquí no hay improvisación», dije. «Hay método y amor». Se le tensó la mandíbula. Caminó hasta la mesa y tomó la hoja de arriba, la de la B repetida. La examinó como si pudiera encontrar en esos trazos el delito. Sus hombros, sin embargo, tenían una duda que no sabían disimular. «¿Y si se frustra?», preguntó sin mirarme. «Ya conoce la frustración», respondí. «La conoce desde antes de que yo llegara. Lo que no conocía era la esperanza». Me miró entonces, no con rabia, con miedo. Hay hombres que se han acostumbrado tanto a perder que prefieren no jugar. Lo supe por la forma en que apretaba la hoja. No era ira, era un temblor distinto. «Cuando nació», dijo de repente, sin aviso, «me prometí que no sufriría por mis caprichos. Todo medido, todo controlado. La mejor terapia, los mejores médicos. Nada de milagros de pasillo». «Entiendo», le dije.
Pero esto no es un milagro, es trabajo. Y el trabajo, a veces, logra lo que la resignación declara imposible. Tomás, en silencio, estiró los dedos hacia el lápiz. Fue un gesto mínimo, pero nos obligó a callar. Le puse el lápiz en la mano con delicadeza, como si devolviera un pez al agua. Alejandro lo observó escribir una B chueca, después otra, y luego dejó la hoja en la mesa, con más cuidado del que había mostrado al tomarla. 15 minutos, dijo al fin, buscando refugio en la medida. Con supervisión. Luego, descanso. Asentí, no como obediencia ciega, sino como quien acepta una tregua. Cuando salió, el aire del cuarto volvió. Tomás me miró desconcertado, como si no supiera si acababa de ganar o de perder. Le sonreí, y eso bastó para que retomara la letra. A mediodía, la casa olía a caldo y a pan tostado. En la cocina, Dolores vigilaba una olla con la autoridad de una capitana de barco. ¿Te habló?, preguntó sin mirarme, como si aquella fuera una conversación que ya veníamos teniendo. Sí, dije, lavando tazas. Dijo, 15 minutos. Para él, eso es un sí con sentencia. Bufó. No lo tomes a mal. El hombre vive cercado por sus propios miedos. No contesté. No quería convertir a Alejandro en enemigo imaginario. Peor que un antagonista es un pretexto. Yo no había venido a salvar a nadie, me repetí, sino a limpiar. Y, sin embargo, limpiando había encontrado palabras. ¿Qué culpa tenía yo si a veces las palabras se empeñan en quedarse? Por la tarde, regresé al cuarto con un juego de letras de madera que había armado con palitos de helado y pegamento. No eran bonitas, pero podían servir para que Tomás tocara el abecedario. Él las tocó como se toca un recuerdo, con asombro y cautela. Formamos luz sobre la mesa. Luego, vida. Luego, en silencio, me señaló a mí con el mentón, como quien pide un favor grande. ¿Lucía?, pregunté. Asintió. Le ayudé a componer la palabra con palitos. La miró un momento largo, y supe que algo suyo había encontrado lugar. Nos interrumpieron pasos lentos en el pasillo. Alejandro volvió a aparecer, esta vez sin saco y con las mangas arremangadas. Me sorprendió. Los hombres que mandan suelen proteger sus muñecas del mundo. Se quedó otra vez en el umbral. 15 minutos, dijo, consultando un reloj que, por primera vez, me pareció humano. 10 ya pasaron, contesté, con una sonrisa que no pedía permiso. Entró 2 pasos. Estudió la mesa, las letras de palitos, el papel con la B. No dijo nada. Tomás lo miró de frente. En esa quietud se dijeron más cosas que en todos los informes médicos del año. Alejandro se acercó a la ventana y corrió un poco la cortina, como si necesitara ver que el mundo seguía ahí afuera, obediente al sol. Cuando volvió a girarse, su voz ya no cortaba. ¿Duele?, le preguntó a Tomás, señalando las manos. El niño negó con la cabeza. ¿Serio? Yo añadí. Se cansa, pero no duele. Y aprende a descansar también. Alejandro asintió. Se quedó de pie, demasiado alto para esa habitación, demasiado grande para su propia decisión. Por fin, con un gesto torpe, tocó los palitos que formaban Lucía. Se le escapó una media sonrisa, rara en su geografía. Me temo, murmuró, que tendrán que enseñarme a mí también a escribir otras cosas. No supe qué contestar. A veces las victorias llegan disfrazadas de frases pequeñas. Miré el reloj. Aún nos quedaban 3 minutos. Tomás, con la seriedad de un maestro, empuñó el lápiz y, despacio, dibujó una A final que no correspondía a ninguna palabra. Era un ancla. Alejandro la siguió con los ojos como si fuera una brújula. «Basta por hoy», dijo luego, no para prohibir, sino para cuidar. Guardé las hojas en una carpeta transparente que había traído para protegerlas del polvo. Las deslicé dentro con la reverencia que se le tiene a un libro sagrado. Antes de irme,
Acomodé el lápiz engrosado y los palitos sobre la mesa, listos para la próxima batalla. En el pasillo, Alejandro me alcanzó. Caminamos unos pasos en paralelo, sin mirarnos. No sé cómo agradecerle o cómo detenerla, dijo, con una honestidad que me desarmó. Las dos cosas me parecen necesarias. No me agradezca, respondí, suave. Y no me detenga. No hacemos ruido. Solo abrimos ventanas. Se llevó la mano al puente de la nariz, como quien suelta un poco de un peso viejo. Asintió. Y en ese gesto vi, por primera vez, no a un empresario, sino a un padre. Volví al cuarto para recoger el cubo. Tomás me esperaba con la hoja en la mano. Había escrito, temblorosa pero legible, una palabra nueva. Aquí. La leí en voz alta. Él sonrió entero. Y supe que, aunque el padre aún viviera a ratos ausente, ya estaba empezando a volver al único lugar que importaba. Aquí, con su hijo. Apagué la lámpara. Dejé la ventana apenas entreabierta para que la noche respirara. Mientras cerraba la puerta, pensé que tal vez el verdadero oficio que me había traído a esta casa no era limpiar, sino enseñarle al silencio a escribir. Y el silencio, cuando aprende, llama a los que se fueron. Al fondo del pasillo, escuché los pasos de Alejandro detenerse frente a la puerta. No entró, pero se quedó ahí, quieto, como quien por fin encuentra el valor de esperar del lado correcto. Y supe que el siguiente intento de Tomás no sería solo suyo. Tendría dos manos sosteniéndole el papel contra el mundo. La idea nació una tarde cualquiera, sin planes ni testigos. Tomás, más hablador cada día, me preguntó si las palabras podían llegar hasta alguien que no escucha. Yo le dije que sí, que a veces las letras viajan más lejos que las voces. Me miró un instante con esa concentración que siempre precedía a sus milagros y dijo, «Entonces, quiero escribirle algo a papá». No pregunté qué. Había aprendido que en él las decisiones no se empujan, se esperan. Preparé una carpeta nueva con hojas sin líneas, un lápiz recién afilado y el vendaje de esponja que le servía de empuñadura. Desde ese día, cada mañana, después de los ejercicios, dedicábamos unos minutos a la carta. Nadie más lo sabía. Al principio eran trazos sueltos, una palabra por día. Gracias, juntos, caminar. Le costaba sostener el lápiz, pero se negaba a que yo lo guiara. A veces sudaba del esfuerzo, y yo tenía que pedirle que descansara. Él insistía. Solo una palabra más, repetía. Había una urgencia en su empeño que me conmovía. Yo leía en voz alta para inspirarlo. Fragmentos de libros, oraciones sencillas, cosas sobre el coraje y la ternura. Cada frase que escribía parecía una victoria sobre la enfermedad. Le enseñé a soplar despacio sobre el papel cuando el pulso le temblaba. Decía que así el aire le prestaba fuerza, y funcionaba. Una tarde, mientras practicábamos, oí pasos en el pasillo. Escondí las hojas debajo de la almohada justo antes de que la enfermera entrara. «El señor Villaseñor ha salido de viaje», informó. «Estará fuera unos días. Que el niño no se exalte». «Perfecto», pensé. Era nuestro respiro. Durante esos días, Tomás escribió más que nunca. Las letras salían torcidas, pero cargadas de emoción. Cuando se cansaba, le masajeaba las manos con aceite tibio y él me contaba historias inventadas. Castillos que flotaban, mares que curaban, padres que escuchaban el viento. «¿Y si no puede leer mi letra?», preguntó una vez. «La entenderá», le aseguré. «Porque no se lee con los ojos, Tomás. Se lee con el corazón». Cuando terminó la última línea, guardamos la carta en un sobre azul que encontré en la oficina de la casa. En el frente, con letras grandes, escribió «Papá». Después apoyó el sobre en el pecho y cerró los ojos, agotado. «Prométeme que no la leerás tú», murmuró. «Te lo prometo», dije, aunque la curiosidad me dolía. Esa noche, al apagar la lámpara, lo vi dormir con el sobre entre los dedos.
Tenía la expresión tranquila de quien por fin ha dicho lo que llevaba mucho tiempo callando. Me quedé un momento junto a la puerta, preguntándome qué palabras cabrían en una carta escrita con tanto dolor y tanta fe. Cuando Alejandro regresó 3 días después, la casa volvió a tensarse. Oí su voz grave en el vestíbulo, el sonido de los pasos que imponían orden. Me apresuré a terminar la limpieza antes de que subiera, pero el destino no siempre respeta las rutinas. Llegó antes de lo previsto. Empujó la puerta del cuarto y lo encontró así: Tomás inclinado sobre la mesa, el lápiz temblando entre los dedos, el sobre azul abierto al lado. Yo estaba detrás, sosteniendo el papel para que no se deslizara. Durante un instante que pareció eterno, nadie habló. Alejandro se quedó en el marco de la puerta, paralizado. Tomás levantó la vista y, con una serenidad extraña, dijo: «Estoy terminando mi carta, papá». Él dio un paso dentro. Yo me aparté despacio. Alejandro se acercó y vio cómo su hijo escribía las últimas palabras con un esfuerzo que parecía sobrehumano. El lápiz cayó al suelo, pero Tomás siguió, presionando el papel con la punta de los dedos, como si aún pudiera escribir con la voluntad. Alejandro se inclinó y leyó: «Papá, no te pido que me cures, solo que me mires». Su respiración se rompió. Intentó hablar, pero la voz se le ahogó en la garganta. Se llevó una mano al rostro, como si esas letras le hubieran abierto una herida que llevaba años negando. Yo recogí el lápiz del suelo y lo puse sobre la mesa. Nadie se movió. Afuera, la lluvia empezaba a golpear los cristales con una cadencia suave, casi compasiva. Entonces Alejandro hizo algo que nunca había visto en él. Se arrodilló junto a su hijo. Le tomó las manos, frágiles y tibias, y las llevó a sus labios. «Perdóname, Tomás», susurró. «Perdóname por todo lo que no supe ver». El niño, exhausto, apoyó la frente en el hombro de su padre. Yo di un paso atrás, dejando que ese momento les perteneciera solo a ellos. Supe entonces que la carta ya había cumplido su destino. Esa noche, mientras guardaba los útiles, encontré una hoja suelta entre las cosas de Tomás. En ella había una sola palabra, escrita con torpeza pero firmeza: «Gracias». La guardé en mi delantal sin decir nada. Hay cosas que no se muestran, se custodian. Y en ese silencio, entendí que algo había cambiado para siempre en esa casa. Esa noche la casa respiró distinto, como si hubiera soltado un nudo antiguo. Yo bajé a la cocina a lavar los paños y, entre el jabón y el vapor, seguía viendo la imagen de Alejandro arrodillado junto a su hijo. No era un gesto teatral, fue la rendición de alguien que por fin encuentra la puerta de regreso. Me quedé un rato mirando mis manos, enrojecidas por el agua caliente, preguntándome cómo algo tan pequeño como un lápiz podía mover un mundo entero. Subí de nuevo con la excusa de recoger la carpeta transparente. Cuando asomé al cuarto, encontré a Tomás dormido, con los dedos todavía curvados como si sostuvieran un sueño. Alejandro estaba de pie, de espaldas a la ventana, el sobre azul abierto en la mano. No me oyó entrar. A la luz de la lámpara, su silueta ya no parecía una estatua, tenía peso de hombre cansado. «Voy a dejar la carpeta y me retiro», susurré. Él giró apenas el rostro y asintió. No me pidió que me quedara ni que me fuera. Aprendía, supongo, el delicado oficio de no interrumpir lo sagrado. Coloqué la carpeta sobre el escritorio y alcancé a ver la carta completa por primera vez. No la leí entera. Cumplo mis promesas. Pero mis ojos tropezaron con una línea que no había visto cuando él entró más temprano. «Papá, gracias por no rendirte conmigo». Comprendí entonces que lo que habíamos presenciado hacía unas horas no era el final, sino el comienzo de la carta, la grieta por donde iba a entrar la luz. Me aparté y me quedé junto a la puerta, por si hacía falta algo. Alejandro, con el papel temblándole apenas entre los dedos, siguió leyendo en silencio.
Su respiración fue cambiando de forma, como cambian de color las nubes antes de llover. No supe ver, murmuró, sin dirigirse a nadie, o tal vez hablándole al niño que fue. Creí que proteger era aislar. Quise decirle que proteger, a veces, también es acompañar el dolor, sostener la mirada cuando tiembla, pero me callé. Hay verdades que solo sirven si las descubre uno mismo, con su propia voz. Me acerqué a Tomás para acomodarle la manta. Se movió un poco, lo justo para rozarme la muñeca con los nudillos. Ese toque mínimo me recordó por qué estaba allí. Lo cubrí hasta el pecho, despejé el lápiz y los palitos de madera, y dejé todo listo para la mañana siguiente, como quien prepara un altar. Alejandro dobló la carta con una delicadeza que yo no le conocía, y la guardó en el sobre. Luego la llevó al corazón, literalmente, apoyándola un segundo sobre el pecho. No sé si rezó. Sí sé que cerró los ojos como quien aprende a agradecer sin palabras. Lucía, dijo al fin, mirándome de frente. ¿Cómo lo hiciste? Respiré hondo. No había un método milagroso que ofrecerle, solo una suma obstinada de pequeñas cosas. Le di tiempo, respondí. Engrosé el lápiz, sujeté el papel, y cuando se cansaba, lo dejaba descansar. También le leí historias de gente que pudo, para que creyera que él también. Asintió despacio, como tomando apuntes en un cuaderno invisible. Yo creí que los resultados se compran, admitió. Que si uno paga lo suficiente, la vida responde con obediencia. La vida responde con paciencia, dije, y me sorprendí de hablar así. Y con compañía. Se hizo un silencio manso. Afuera, el jardín exhaló ese olor a tierra que dejan las noches sin viento. De repente, Alejandro se acercó a la mesa y pasó el dedo sobre una de las B torcidas. La siguió como si recorriera un río en un mapa. ¿Duele? Volvió a preguntar, más para entender todo de raíz que por la respuesta. A veces, le dije. Pero el dolor no es el enemigo. El enemigo es la renuncia. Por eso paramos y seguimos, hasta que una letra deja de ser imposible. Me miró como si esas palabras le ubicaran el norte. No era admiración, ni deuda. Era el reconocimiento entre dos adultos cansados que deciden, esa noche, ponerse del lado correcto de la lucha. Quise darle espacio. Fui a la cocina por un vaso de agua y regresé en silencio. Lo encontré sentado en la silla junto a la cama, con las manos entrelazadas. Sostenía la carta como quien sostiene un ala que todavía aprende a volar. Sentí que, si decía algo, podía romperse la música del momento. Tomás despertó un poco y buscó el vaso. Cuando lo ayudé a beber, Alejandro le rozó el cabello con la yema de los dedos, inseguro, como un padre primerizo. El niño abrió los ojos del todo y sonrió con la mitad de la boca. ¿Leíste?, preguntó, ronco. Leí, respondió Alejandro. Y voy a seguir leyendo, lo que venga. El muchacho miró el sobre y luego mis manos. Con el gesto de un capitán que delega, me pidió sin palabras que guardara la carta en la carpeta. Lo hice, deslizándola con cuidado, y la coloqué en el estante más alto del escritorio, lejos del polvo, cerca de la luz. La enfermera asomó en la puerta con su reloj vigilante. No hubo reproches. Nos miró a los tres y pareció comprender que esa habitación ya no admitía órdenes antiguas. Se retiró con paso leve, cerrando sin ruido. Mañana, dije, seguiremos con las curvas. La S de Somos cuesta, pero paga. Tomás asintió, divertido por primera vez en mucho tiempo. Alejandro sonrió de lado, vencido por una ternura que ya no intentaba esconder. La S de siempre, añadió él. Si te parece, Lucía. Era una invitación, no a un permiso, sino a una alianza. Yo, que he aprendido a desconfiar de las promesas grandes, acepté esa palabra corta como quien acepta una llave.
Apagué la lámpara y dejé que la penumbra hiciera su parte. Antes de salir, vi a Alejandro acomodarse mejor en la silla, como quien decide pasar la noche en la guardia de un hospital, pero sin miedo. Yo bajé las escaleras con la carpeta apretada contra el delantal, sintiendo que llevaba un tesoro pequeño y exacto. En la cocina, Dolores me esperaba con una taza de infusión. «¿Entonces?», preguntó, como quien pregunta por un parto. «Nació», dije. «No sé qué nombre tendrá, pero nació». Brindamos con tazas humeantes. Cuando regresé al pasillo, la mansión ya no era una fortaleza, era una casa. Podía oír el leve roce del papel cuando Tomás, quizá despierto otra vez, practicaba en la oscuridad la curva temblorosa de una S. Y, más allá, un murmullo grave, como de hombre que por fin aprende a hablar bajito. El padre repitiendo en silencio las mismas letras. Esa fue la verdadera revelación. No que el niño pudiera escribir, sino que el hombre que había construido muros a su alrededor estaba aprendiendo a derribarlos desde adentro. Y en ese descubrimiento, supe que la próxima mañana no me esperaría solo un ejercicio. Me esperaba una familia ensayando. Por fin, la misma palabra. La mañana amaneció con un silencio distinto. No era la calma fría de siempre, sino un silencio tibio, como si la casa misma estuviera esperando algo. Entré al cuarto de Tomás con el cubo y los paños, pero dejé todo en la puerta. Sabía que ese día no iba a limpiar paredes, sino memorias. Tomás estaba sentado junto a la ventana, con la carta en el regazo. El sobre azul parecía más grande en sus manos pequeñas, como si cargara el mundo. Alejandro se hallaba de pie, detrás de él, sin traje, sin corbata, con las mangas de la camisa remangadas. Tenía las ojeras de quien no durmió, pero también la luz de quien por fin soñó algo distinto. «Hoy quiero escribir mi nombre», dijo Tomás. Apenas me vio. Alejandro y yo nos miramos, sorprendidos. Asentí despacio, preparé la hoja, engrosé el lápiz y lo coloqué en sus dedos. Tomás respiró hondo y comenzó a trazar. La T se inclinó como un árbol vencido por el viento. La O salió abierta, torpe, pero redonda. La M fue una batalla de montaña y valle. La A, coronada por un acento tembloroso, parecía un faro torcido, pero encendido. Cuando terminó, dejó caer la cabeza sobre el respaldo, exhausto, y miró a su padre. «Lo hice», dijo, y el orgullo en su voz era un himno. Alejandro se inclinó, besó las letras torcidas y, sin importarle nada más, dejó que las lágrimas se derramaran sobre el papel. Yo miraba la escena con las manos apretadas contra el pecho. Pensé en todas las horas, en cada «no se puede», en cada mirada de resignación que habíamos desafiado. Allí estaba el resultado, no un milagro, sino el fruto de la fe terca. «Gracias, Lucía», susurró Alejandro, sin levantar la vista. «Usted le devolvió la voz a mi hijo, y a mí también». Quise responder, pero no me salieron las palabras. Me limité a tocar el hombro del niño, que seguía mirando su nombre como si hubiera conquistado un continente. Esa tarde, Alejandro me llamó a su despacho. No era el mismo hombre que conocí el primer día. Estaba desarmado, vulnerable, humano. Sobre el escritorio había documentos, cheques, papeles de contratos. «No sé cómo agradecerle», empezó, «ni qué ofrecerle. Dinero, un puesto, una casa, nada alcanza». Lo interrumpí con un gesto. «No necesita agradecerme. Yo solo lo acompañé. El milagro lo hicieron sus manos y su corazón». Guardó silencio. Después, con un movimiento lento, rompió el cheque que había firmado y lo dejó hecho pedazos en la papelera. «Entonces lo único que puedo ofrecerle», dijo con una calma nueva, «es un lugar aquí, con nosotros, no como empleada, como familia». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había imaginado algo así. Yo, que había llegado con una bolsa de tela y un uniforme doblado,
ahora escuchaba una invitación que no tenía precio. Esa noche, Tomás me entregó otra hoja. No era para su padre, era para mí. En ella, con letras torcidas pero firmes, había escrito una sola frase: Lucía, tú eres mi luz. Me senté a su lado y lo abracé con cuidado, como quien sostiene un tesoro frágil. Alejandro nos miraba desde la puerta, con una sonrisa que ya no era tímida, sino orgullosa. Entonces comprendí que mi papel nunca había sido enseñar letras. Mi papel era abrir ventanas en esa casa cerrada, permitir que la ternura entrara, y recordarles que el amor, aunque venga en manos humildes, siempre escribe lo imposible. Apagué la lámpara, dejé la ventana entreabierta para que la noche respirara. Y mientras el niño dormía con el lápiz en la mano y el padre lo velaba desde la silla, supe que, de ahora en adelante, las palabras ya no estarían hechas de miedo, porque aquel día, con un nombre escrito a pulso, habían encontrado juntos el verdadero milagro: aprender a sostenerse, como familia, en las manos del amor.